me complace presentaros un documento que hemos tratado, que para eso es el objetivo de esta rueda de prensa, un documento que hemos tratado sobre la aplicación, los déficits que tiene la Ley 1/2004 de medidas integrales contra la violencia de género y una serie de propuestas de mejora que también presentamos para combatir estos déficits. Comisiones Obreras es la primera organización social del país, por lo tanto tenemos la ventaja de tener terminaciones nerviosas en todos los centros de trabajo. Por lo tanto, a través de nuestras delegadas y de nuestros delegados, tenemos esa primera oportunidad de detectar las situaciones de violencia contra las mujeres que se dan primero en el centro de trabajo a través del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, pero también tenemos esa primera oportunidad de distinguir y de diferenciar a las mujeres que son víctimas de violencia de género por causa de sus maridos, sus parejas o exparejas, ¿no? Por lo tanto, esa primera vista de contacto nos sitúa desde una posición privilegiada para que podamos actuar en relación a todos los derechos sociolaborales que la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género ofrece a las mujeres que son víctimas de maltrato. Por otro lado, Comisiones Obreras, desde su vertiente sociopolítica, tenemos a todas nuestras delegadas, delegados, personas afiliadas en todos los sectores, como son las administraciones públicas y que están hoy aquí representadas en sanidad, administraciones públicas, justicia, policía, enseñanza, ¿no? Y son estas personas que día a día también están gestionando y poniendo en marcha lo que son las medidas que contempla la Ley 1/2004 y a través del trabajo son las que nos facilitan de primera mano cuáles son los déficits de la Ley Orgánica contra la violencia y dónde están las soluciones desde nuestro punto de vista. Comentarles nada más que desde que está el gobierno del PP, el 26% del gasto presupuestado en prevención de políticas para prevenir la violencia de género ha ido desapareciendo año tras año de los presupuestos generales del Estado. Asimismo, desde que está el gobierno del PP, las políticas de igualdad se han visto disminuidas en un 40%. Más los recortes, todo ello incide en que las situaciones de violencia contra las mujeres se hayan ido incrementando y que las mujeres reciban menos protección a la hora de tener que salir, reciban menos protección, ¿no? Yo voy a pasar la voz ya a mis compañeras porque desde Comisiones Obreras denunciamos también, ¿no?, que como de 125.000 denuncias que se realizan anualmente en el ámbito laboral, solamente se autorizan un 60% de órdenes de protección, que es lo que acredita a la mujer víctima de violencia de género a meterse, introducirse en todo el entramado institucional de protección. Desde el ámbito laboral, 125.000 denuncias y solamente se formalizan 800 y pico contratos de trabajo para mujeres víctimas de violencia de género, es decir, algo está fallando. Y ese algo que está fallando es lo que nos permite, como les decía anteriormente, a través del trabajo que realizamos en los centros de trabajo y fundamentalmente en el ámbito de la sanidad, de la educación, de justicia y de todo el ámbito de servicios a la ciudadanía, el detectar dónde están los fallos y, por lo tanto, establecer las medidas para paliar las situaciones de violencia. El ámbito de la Federación de Servicios Públicos, servicios a la ciudadanía en nuestra confederación sindical, el ámbito de enseñanza, el ámbito de sanidad y el ámbito laboral, del que nos hemos encargado más expresamente en el ámbito de la confederación, han sido analizados para poder detectar cuáles son los aspectos que están fallando en la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género y también, por supuesto, para poder presentar propuestas que puedan paliar esos déficits y corregir, por tanto, la prevención, la atención y erradicar en lo posible, por supuesto, toda violencia de género contra las mujeres. Yo me voy a centrar dando solo unas pinceladas, puesto que, como tenéis el documento, podéis verlo con muchísimo más detalle, pinceladas sobre los déficits que hemos detectado en el ámbito laboral, que básicamente se refieren a que, en muchos casos, los derechos laborales que están recogidos en la ley no son utilizados en esa gran medida que deberían ser. Hay cuestiones muy concretas que
las mujeres víctimas están haciendo un escaso uso, y después también hemos detectado que en muchos casos no hay contratación a mujeres víctimas de violencia, es mínimo el número de contratos que se realizan, no se hace uso, por ejemplo, del derecho que tienen las mujeres a suspender su contrato con derecho a prestación por desempleo, algo que creemos es muy beneficioso para muchas mujeres y, sin embargo, el número de ellas que hacen uso de ese derecho es mínimo. También está la problemática, sobre todo y fundamental, de que hay una gran dificultad para que las mujeres puedan acreditarse como víctimas de violencia, y si no tienen esa acreditación no pueden hacer uso de estos derechos laborales, y vemos que del altísimo número de órdenes de protección que se solicitan, más de un 34% son rechazadas, con lo cual esas mujeres se quedan sin la posibilidad de acceder a los derechos laborales. Hay una problemática muy intensa en todo lo que ocurre, el tema de las denuncias que después son retiradas. Hay también un número alto de mujeres que renuncian a continuar ese proceso y, por tanto, hay que tener una actuación mucho más contundente para proteger a esas mujeres y para asesorarles psicológica y jurídicamente de los pasos que tienen que llevar adelante. Es decir, hay toda una serie de cuestiones fundamentales y para eso la Confederación plantea elaborar un plan integral que abarque todos esos aspectos, que realmente sea consensuado con el conjunto de las fuerzas sociales y políticas, etcétera, con lo cual sí que es cierto que tenemos que trabajar mucho más directamente ligadas al tema de la institución, puesto que esa es otra de las fuertes carencias, que no hay una colaboración institucional. Las propias normas, el plan estratégico que aprobó el Gobierno para combatir la violencia recogía que hubiera esa colaboración para difundir los derechos, para formar al conjunto de operadores jurídicos, para arbitrar medidas realmente en el tema de asesoría y difusión y, sin embargo, no se está poniendo en marcha absolutamente nada. Desconocemos la evaluación de las medidas que están aplicando. No hay una coordinación ni una colaboración. El ámbito sanitario es el ámbito idóneo para que se detecte la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Pues sencillamente porque las personas que sufren, las mujeres, niños y niñas que sufren la violencia en el día a día, pues presentan una gran afectación de su salud y, por tanto, son personas que acuden con mucha frecuencia a los centros de salud. Por lo tanto, en estos centros es una oportunidad muy grande para detectar, y detectar es el primer paso hacia la salida. Entonces, estamos viendo que en sanidad se detecta muy poco. Con datos oficiales, solamente se detectaron en 2014 20.369 casos frente a 126.742 denuncias que hubieron, con lo cual no se está aprovechando esa función de detección tan importante. Por otro lado, nos hemos dado cuenta de que el 75% de esa detección que se hizo en atención primaria, lo cual no nos sorprende, porque en atención primaria es, pues bueno, el centro es esa primera atención de los CAPs, que es donde se tiene que ejercer la promoción de la salud, la prevención y, en este caso, pues la detección de la violencia. ¿Qué pasa? Que las plantillas, falta mucha formación en las plantillas, falta mucha sensibilización. Nos damos cuenta que muchas veces esa formación es puramente, no es obligatoria, es puramente opcional para las profesiones, los profesionales sanitarios. Entonces, todo eso, los protocolos, por ejemplo, tampoco nos damos cuenta de que no se conocen todo lo que se debieran, con lo cual hay todas esas carencias que dificultan. El tema de los recortes, por supuestísimo, los recortes han socavado toda la atención en general sanitaria y, por supuesto, además en primaria se ha recortado mucho más que en hospitalaria. Los recortes nos están dirigiendo hacia un sistema sanitario mucho más centrado en la hospitalización que en la prevención de la salud, que en la promoción de la salud, que en la atención primaria, con lo cual esto también pues, va muy en contra de esta lucha. En este tema, el no avanzar
El no detectar, el no avanzar, quiere decir que vamos para atrás. Porque si lo que hacemos en las consultas es que una mujer venga y se le da pues, un fármaco, pues, un antidepresivo o un ansiolítico, en vez de detectar esa violencia y encauzarla hacia la puerta de salida, pues ahí tenemos un problema. Como medidas, pues bueno, ya las podréis ver en el documento. Yo destacaría pues, desarrollar una atención sanitaria integral mediante el establecimiento de equipos multidisciplinares que tengan como objetivo la asistencia y la prevención de la violencia contra las mujeres. Quería empezar precisamente hablando del título de la ley que nos trae hoy aquí, ¿no? Que es la Ley Integral contra la Violencia de Género. Y quiero destacar esa palabra integral porque era pues, uno de los grandes aciertos de la ley, el considerar que la violencia contra las mujeres tenía que tratarse desde todos los diversos aspectos de las relaciones humanas, de las relaciones laborales, en todos los ámbitos de la vida, porque está atravesando, ¿no?, todos esos aspectos. Y porque todos ellos se consideraban desde el propio preámbulo de la ley, que va a hacer ya 12 años, por cierto, en diciembre hará 12 años de esta ley, ¿no? Esa idea de ley integral es la que estamos hoy denunciando de alguna manera que no se está cumpliendo. La ley integral, podemos decir, que no se cumple. No hay ese tratamiento, esa idea de tratamiento integral desde todos los ámbitos de la vida de los problemas del problema de la violencia de género. En el caso de educación, bueno, como en todos en general, en todos los demás aspectos, ¿no?, de la Administración, una ley no es suficiente. Se necesitan después decretos que desarrollen esa ley. Ese es el problema que detectamos en enseñanza, en educación, que no ha habido tales decretos que desarrollen la ley. Con lo cual, las medidas que la ley recoge para el ámbito educativo pues no se han desarrollado de manera generalizada. Es posible, hay algunas comunidades autónomas, por ejemplo, que sí que han aplicado esas medidas, pocas, por ejemplo, me estoy refiriendo a la medida que recogía la ley integral de que en cada consejo escolar de cada centro hubiera una persona encargada de la igualdad en los centros. Bueno, pues eso que no sirve que esté en la ley, tiene que haber instrucciones desde las administraciones educativas oportunas a los centros diciendo tenéis que hacer tal cosa, ¿no? Bueno, pues eso se ha hecho en algún caso, pocos. No, es decir, no se está cumpliendo una medida, insisto, que va a hacer 12 años de ley integral. O la cuestión de los materiales educativos. La ley también habla de que no haya sexismo en los materiales educativos. Si recogemos hoy los libros de texto que las editoriales normalmente realizan para los ámbitos de la educación reglada, pues sigue habiendo sexismo, sigue habiendo discriminación de las mujeres, sigue habiendo invisibilidad de las mujeres. Es decir, que no se ayuda con eso a la igualdad, que es, por otra parte, el objetivo, uno de los objetivos fundamentales de los principios y de los fines que nuestro sistema educativo tiene regulado, el avanzar hacia una sociedad igualitaria. Bien, los materiales didácticos siguen reflejando discriminación y sexismo. Hay un problema grande de ausencia de formación para el profesorado, no solamente en sensibilización para la igualdad de los sexos, sino en otra cosa que tiene mucho que ver también con lo que nos trae hoy aquí, que es la importancia de aprender en la escuela, digo escuela en un sentido amplio, ¿no?, de educación, ¿no?, aprender a resolver los conflictos de forma pacífica. El aprendizaje de los conflictos, la resolución pacífica de conflictos, es algo que deberíamos aprender desde las primeras edades, ¿no?, en los centros educativos. Bien, pues para eso, como para todo, es necesario formación que después se pueda transmitir de esa manera. No solamente formación del profesorado, sino también estructuras en los centros para tratar de esa manera los conflictos. Hay centros en que voluntariamente hay comisiones de convivencia en algunos centros donde incluso el alumnado participa de la resolución de conflictos entre otros alumnos y alumnas, pero es voluntariedad, es voluntarismo, es que hay profesores y profesoras que se creen las cosas, ¿no?, y que las ponen y que las practican, pero no hay un planteamiento generalizado desde las administraciones educativas.
Bien, no sigo más en la relación de inexistencias, ¿no?, de falta de cumplimiento, que sería, que reclamamos, ¿no?, en el documento lo tenéis, reclamamos que se lleve a cabo. Solamente quiero hacer referencia a dos cosas como propuestas que me parecen que hacemos, entre otras, que me parecen fundamentales. Una, que es la extensión de la coeducación. Debería ser absolutamente obligado que todos los centros educativos en nuestro país tengan proyectos de coeducación, es decir, que se eduque de una forma integral a chicos y chicas, también desde los valores, entre otros, el de igualdad. El de la coeducación nos parece que hasta que no se extienda ese modelo educativo que coeduca, que educa igualmente a chicos y chicas, tendremos muchos problemas también después para los adultos. Y una segunda propuesta más concreta, pero que nos parece de mucho interés. Y es que en cada centro educativo, por lo menos en los que tienen, en fin, mínimamente grandes, es decir, no estoy hablando de escuelas rurales, ¿no?, donde hay 1 o 2 maestros o maestras, sino centros educativos de entidad, reclamamos que se haga un departamento de igualdad. Existen los departamentos de las diferentes asignaturas, ¿no?, de matemáticas, en los institutos me refiero, ¿no?, de matemáticas, de lengua, etcétera, ¿no? Hay también un departamento de orientación, ¿no? Bueno, pues pensamos que es una manera importante positiva, ¿no?, de trasladar todo el tema de la igualdad, el velar por la igualdad y el avanzar en propuestas de igualdad, el que haya en cada centro se constituya un departamento de igualdad donde haya una persona encargada, que no es solamente ella la que hará coeducación, sino que transmitirá al conjunto del profesorado, pero que sí puede coordinar todo ese trabajo en igualdad. Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía empezamos el verano de 2015 a hacer un trabajo en este sentido. Y empezamos en el verano de 2015 una mañana que yo no sé si os acordáis de un caso en el cual un padre había asesinado a su mujer y a sus 2 hijos. Digo asesinado porque yo creo que ya va siendo hora de que en los medios se recojan las cosas por su nombre, ¿no? Este caso fue bastante espeluznante y conmocionó a la opinión pública y nos conmocionó a la Federación, ¿no? Entonces decidimos hacer un grupo de trabajo porque veíamos que algo estaba fallando y que no estábamos sabiendo dar respuesta a la sociedad, ¿no? Y como organización, y pensábamos que como organización tenemos que dar respuesta porque somos capaces de darla, ¿no? Entonces hicimos un grupo de trabajo con las personas que están en atención, es decir, con las responsables de la Secretaría de la Mujer de Justicia, con la responsable de Intervención Social, con personas que están trabajando en la acción sindical. Decía antes la Secretaría Confederal como digamos que estamos en todos los ámbitos de actuación laboral, y también con nuestras personas que estamos asociados con AUGC, que es la agrupación de la Guardia Civil, y con el SUB, el Sindicato Unificado de Policía. Esto lo daba bastante valor porque veíamos que estaban representados prácticamente todos los ámbitos de intervención una vez que el daño está hecho, ¿no? Y creamos un documento y hicimos una serie de propuestas. Este documento y las propuestas se han volcado después en este grupo de trabajo, con lo cual me parece mucho más rico, porque nosotros lo que trabajamos es nuestro ámbito de intervención y lo que hemos hecho en este documento confederal es trabajar en todos los ámbitos de intervención. El problema fundamental es que vivimos una sociedad que está absolutamente enferma, pero que esto es como las enfermedades. Hay una fiebre, la fiebre se llama mujeres asesinadas y intentamos poner el parche a las asesinadas y a la fiebre. Pero el problema fundamental es que no estamos atacando a la infección. Entonces, creo que este trabajo que hemos hecho confederalmente intenta atacar esa infección, la infección tan grande que es la discriminación. Y lo intenta atacar no solo este trabajo, sino todo el trabajo de comisiones obreras trabajando contra la discriminación contra las mujeres, ¿no? En ese sentido, es muy interesante el trabajo porque está sanidad, está educación, está la propia confederación con todas sus propuestas. Y vamos más allá de la recuperación. Denunciamos el tratamiento que se está haciendo, o un maltratamiento, perdón, que se está dando a las mujeres que ya han sido maltratadas, pero vamos más allá intentando prevenir con estas medidas que mencionaba ahora Carmen Heredero desde Sanidad, o la propia o Silvia, Carmen Heredero desde Educación y Silvia desde Sanidad, ¿no?
Como ya se han enumerado varias de los déficits, falta de recursos, se ha dicho desde el principio. Esta falta de recursos incide de forma directa. Por ejemplo, en el Biogen, si cogéis los datos que da Biogen, veréis que el número de mujeres en situación de riesgo es ridículo. Tenemos, en el año pasado había 57 mujeres asesinadas y en el Biogen puede haber 6 o 8 mujeres en riesgo. ¿Qué significa eso? ¿Que solo hay 6 mujeres en riesgo? No. Significa que la Policía Nacional no tiene suficientes agentes para dar seguridad a esas mujeres que las pone en riesgo, ¿no? Otro de los problemas tan graves que tenemos muy graves es el tema de las privatizaciones y externalizaciones. Dentro de las administraciones públicas, la reparación y la atención a las mujeres que han sido maltratadas se está haciendo cada vez más por empresas privadas que se subcontratan, ¿no? Y además tenemos un problema en la propia Ley 1/2004 y es que los servicios sociales quedan absolutamente desdibujados, así como hay una serie de normas específicas para otros ámbitos de actuación, para la intervención social no. Otra de las cuestiones que llama la atención es la falta de coordinación y entre la ley nacional o estatal y el resto de leyes de las comunidades autónomas. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el concepto violencia de género se maneja con diferentes significados en diferentes comunidades autónomas. Y si tú eres una mujer víctima de agresión sexual en determinada comunidad, por ejemplo en Madrid, si eres víctima de violencia de género, sin embargo, la ley estatal no te lo reconoce. Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto es un problema gravísimo, no solo con lo que se hace, sino con lo que se deja de hacer. Y lo que se deja de hacer es fundamentalmente coordinación. No hay ningún tipo de coordinación. Entonces, una de las propuestas, la propuesta estrella, por decirlo de alguna manera, que nosotras pensábamos y que salía desde todas las, porque son mujeres todas las que están en este grupo de trabajo, todas las mujeres responsables de estos distintos ámbitos de actuación, era la necesidad de centros integrales. Por ejemplo, la policía decía, las comisarías no son un centro idóneo para que venga una mujer a hacer su denuncia. O la persona que es responsable de la Guardia Civil decía, pero ¿cómo van a hacer las denuncias en los cuartelillos con los niños pequeños? Eso no es un sitio. Pero también nos lo decían las personas que están trabajando en los juzgados. Entonces, lo que planteamos es que haya un centro integral público de atención a las mujeres, que además sea reconocido y reconocible, donde se las pueda dar un asesoramiento legal, psicológico y un apoyo emocional, que también las mujeres lo necesitan, y que haya algún tipo también de relación entre lo público y las asociaciones de mujeres que no pueden, que cubren otros ámbitos que no puede cubrir lo estatal.